Muy buenas noches. Comenzamos la grabación. Ahora sí, que el Eterno les bendiga y les guarde y le damos la bienvenida a todos los que están presentes por estar una vez más estudiando la porción semanal. Esta porción que llevamos es con el objetivo de poder trabajar en nuestra vida personal, de trabajar en todos los aspectos de nuestra vida, desde lo personal, espiritual, familiar. Eso es lo que nos ayuda el estudio de la porción semanal. Hemos comenzado desde Génesis y hemos pasado distintos libros y esta semana terminamos Éxodo para entrar de lleno la próxima semana a Levítico. Así que ya terminamos, pasamos Génesis, ya terminamos Génesis, ahora Éxodo lo terminamos con el estudio de las dos porciones que nos tocaba esta semana y se acaba Éxodo. Van a haber ocasiones donde van a haber dos porciones por semana, dependiendo de la circunstancia. Así que sean bendecidos a la clase de hoy. Y como en esta semana nos tocan dos parashá, sería la parashá número 22 y la número 23. La parashá número 22 se llama Vayakel, que quiere decir reunió, y la parashá número 23, se llama Pekudei, que quiere decir recuento. Todo esto está desde Éxodo capítulo 35 hasta el capítulo 40, verso 33. En la parashá número 22, nosotros vimos lo que trataba de Vayakel. Una de las cosas que hablaba esta parashá era de la contribución para el tabernáculo, de las cosas que debía de recolectarse y que el pueblo de Israel debía destinar para la construcción del Mishkan, en hebreo, en español tabernáculo. También hablaba de la designación de los artesanos para la construcción del santuario. Hablaba uno de ellos, Betzalel. Compartí una clase de Betzalel que es muy interesante, que ruego que la pueda visualizar también porque es muy buena. Comienza la construcción del tabernáculo, las cortinas del tabernáculo. Otro subtema que habla la parashá de los tablones que había para la estructura que estaba alrededor del mismo Mishkan, del tabernáculo, de la estructura como tal. Habla del parójet, que era la cortina divisoria, la masaj, que era la cortina de entrada, el Arón HaKodesh, que sería el arca sagrada. También habla de este aspecto la parashá de esta semana, la cubierta, la mesa, el candelabro. Habla del altar del incienso, del altar de los sacrificios, también de la pileta de cobre que sería el kior, el patio del Mishkan, el patio del tabernáculo. Por otro lado habla de la cortina de la entrada al patio del Mishkan, porque habían dos tipos de entradas, al tabernáculo y otra entrada al patio del Mishkan. Y eso trata en sí, en resumen, la parashá Vayakel, la parashá número 22. Y voy a resumir al tiro la parashá Pekudei para que podamos entrar al tiro al resumen y pues nos enfocamos al mensaje. Trataba la parashá 23 llamada Pekudei, que quiere decir recuento, precisamente de este concepto del recuento de los materiales, del recuento del oro, de la plata, del cobre. También hablaba de los paños de embalaje, la ubicación de las piedras en el pectoral que traía el sumo sacerdote, la confección del pectoral del juicio que traía el sumo sacerdote como tal. Habla de varios temas, el meil, que es la sotana que usaba el sumo sacerdote, las túnicas, el turbante de lino. Cada una de estas cosas trae un significado también espiritual. Los tzitzit que se pegaban también en una placa de oro para el turbante del sacerdote principal.
Y cómo Moshe en la Parashá Pekudei inspecciona y aprueba el tabernáculo. Y una vez que acaba el tabernáculo y se instala todo, él aprueba, le da el visto bueno, se construye, le da el visto bueno a este proceso cuando se completa toda esta edificación. Y luego de ello dice la escritura que descendió la presencia divina una vez acabada toda la construcción del tabernáculo o del Mishkan. A veces yo hablo un concepto en hebreo, pero luego al tiro lo digo en español para que podamos ir asociando ciertos conceptos. Y esto trata en resumen, en síntesis, las dos parashiot. Parashiot sería en plural, porciones, parashat sería porción en singular. Y de esto trata estas dos parashiot. Y voy a enfocarme en dos temas. El primero es corazón generoso y el segundo, los viajes del alma. Corazón generoso y los viajes del alma. Y antes de iniciar, me gustaría que viéramos y podamos analizar cómo era el tabernáculo. Y me di el tiempo de buscar algunas infografías para que usted pueda acceder a ella y tenerlo en la presentación. Aquí está la ubicación de los elementos dentro del santuario. Todos los elementos que estaban dentro te lo explican esta foto. Aquí vemos el arca, aquí por este lado está el candelabro, la mesa con los panes. Hay algunas secciones de la misma estudio de la Torá donde aparece más detallado cada elemento que constituía lo que estaba dentro del santuario. Por otro lado, los tablones, menciona acá, que iban alrededor. La masaj, que era la cortina para la entrada. La mesa con los panes. El parojet, que era la otra cortina divisoria que separaba del lugar como súper sagrado y el lugar no tan sagrado en cierta forma, para que usted lo pueda entender. Desde la mirada bíblica se conoce como lugar santísimo, como extremadamente santísimo, y lugar santo, para que lo podamos asociar también a términos bíblicos, y el altar del incienso que estaba en este sector. Vemos la parte interior del santuario y cómo estaba hacia el oeste, el norte, el este y el sur. De esta forma está ubicado el, el Mishkan desde el interior. Ahora, de la parte exterior, habla del patio del santuario. Este, como tal, el santuario. Luego, la cortina, el cortinado, que es el cortinado principal de la entrada. Luego está el cortinado que estaba alrededor. El sector oriental, superficie libre, este que está aquí. Aquí vemos el altar de los sacrificios. Adentro estaba el altar del incienso. Aquí está el altar de los sacrificios. Aquí se hacía, el cual tenía una pequeña rampa. El patio del santuario. Estaba todo esto alrededor. Y es como lo enfoca de una forma exterior. Y con esta introducción quedamos claros de una forma esquemática de cómo se constituía el santuario, ya sea interior o exterior. Y así, como el santuario físico era construido de tal forma y estudiado, así también en nuestro Mishkan interior, porque cada persona pasa a ser un Mishkan interior. Y cuando avancemos en el estudio de las porciones ya el próximo año, usted va a poder acceder a los escritos judíos, que el cual sería el Midrash, y usted va a poder analizar y entender a qué estaba relacionado el arca, por ejemplo, con qué parte del cuerpo, el candelabro, y así sucesivamente. Pero eso ya queda para el próximo año. Y la parashá número 22, que vamos a tocar, Baikel reunió, de este tema, corazón generoso. Está en Éxodo, capítulo 35, verso 4 al 5, y nos saltamos después del 20 al verso 22. Y dice así: Moshe le dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que Hashem me ha ordenado que les transmitiera a ustedes. Recolecten de ustedes una ofrenda, terumá, ofrenda de elevación,
o una parashá que hablamos de terumá, la ofrenda de elevación, para Hashem. Todo aquel que sea generoso de corazón, que done una ofrenda para Hashem de los siguientes elementos, oro, plata y cobre, y da otros términos más en la porción de Bayaquel. Y luego nos saltamos al verso 20. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moshe. Entonces se acercó toda persona a quien su corazón lo impulsó a ofrecerse como voluntario y todo aquel que se sintió motivado a donar para la obra de la tienda del encuentro, para todo lo necesario para su culto y para las vestimentas sagradas. Se presentaron los hombres con las mujeres, todo aquel cuyo corazón lo motivó a donar brazaletes, anillos para la nariz, anillos y apliques de oro para el cuerpo de la mujer. Toda clase de joyas de oro se presentó todo hombre que quiso elevar una ofrenda de oro para Hashem. Y aquí en el verso 5, y entendiendo un poco el contexto, Moshe habla a la comunidad israelita y le transmite algo que Dios mismo había ordenado. ¿Y que Dios ordenó? Que el pueblo de Israel pudiera recolectar una ofrenda. Y fue donde el pueblo de Israel entregó de todo lo que ellos poseían y que habían obtenido luego de la salida de Egipto. Ellos tenían oro, tenían joyas, tenían distintas riquezas, y Dios ordenó que el pueblo de Israel pudiera ofrendar dichos elementos. Lo cual hubo una parashá que se llamaba Terumá, la ofrenda de elevación. El propósito principal de esto fue que ellos se pudieran desprender de aquellos que tenían. Incluso la parashá Terumá le dice, menciona en unos textos que ellos debían dar algo que desde un principio le pertenecía a Dios, pero ellos tenían que desprenderse de aquello que Dios le había dado. Porque en realidad todas las cosas son de Dios, solo que ellos tenían que desprenderse de aquello que el mismo Dios le había dado. Y algo que debemos entender, cuando Dios le transmite esto al pueblo de Israel, fue con el fin de que ellos pudieran construir el Mishkan, el tabernáculo. Todo lo que ellos iban a dar iba a ser con el único objetivo de ser parte de la construcción del tabernáculo. Por eso que Dios le ordena a Moshe que transmita esto a los israelitas, para que ellos tengan la capacidad de ofrendar. La pregunta es, ¿cuántos hoy tenemos la capacidad de ofrendar? Pero ¿cómo, hermano, si yo cuando voy a la iglesia, usted me puede decir, yo ofrendo al Señor? Pero ¿cuándo tenemos la capacidad, más allá de esto, sino de dar aquello que Dios nos ha dado? Sino de desprendernos de aquello que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la capacidad o el tope que nosotros tenemos para poder dar? Es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, que tengan la capacidad de dar. Porque aquello que iban a dar, a lo mejor un simple objeto, iba a ser parte de los elementos, lo cual iban a ser para la construcción del tabernáculo. En otras palabras, cuando la persona entiende la importancia de dar, lo que ella da pasa a ser una ofrenda de elevación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted entiende que lo que Dios le ha dado a usted es para que usted se desprenda y lo comparta, eso que da pasa a ser una ofrenda elevada. Incluso usted mismo
es elevado cuando usted da caridad, cuando usted da al necesitado, cuando usted da a aquella persona que tiene alguna necesidad. Y no solamente nos encasillemos en la gente que está en las calles sin comer. Hablemoslo de todas las miras o perspectivas, porque hay mucha gente que tiene necesidad de algún consejo, de alguna palabra, y nosotros se lo negamos. Uno puede dar tiempo, uno puede ofrendar tiempo, uno puede ofrendar cariño, amor, atención, preocupación, detalles. Uno puede dar distintas cosas, un consejo, una palabra de aliento. Uno puede dar todo lo que él posea, no solamente económicamente, sino espiritualmente. Usted puede dar algún mensaje espiritual para que la gente se llene de aliento. Todo lo que nosotros damos eleva a la persona que lo recibe y también nos eleva a nosotros. Enseñan los sabios de Israel que las personas que tienen alguna carencia o son pobres, espiritualmente están muertos. Y cuando usted le da una caridad a un pobre, a un necesitado, usted resucita a aquella persona que está en un estado espiritual muerto. Por lo tanto, cuando usted le da la sedacá, en español, caridad, a aquella persona que necesita, usted está resucitando a aquella persona que en su interior emocionalmente está destruida y está muerta. Esa es la importancia de la caridad. Cuando usted da caridad, enciende a esa persona, la alegra, le da una emoción de alegría, lo inyecta de fe, le inyecta de amor. Algo le sucede a esa persona. Eso es lo que acontece cuando usted tiene la capacidad y entiende en su mente la importancia de dar. Y usted eleva a esa persona y se eleva a usted mismo. Enseña la sabiduría espiritual que cuando Dios te ponga un pobre delante de ti, Dios está poniendo un mérito para que ese mérito Dios lo pueda recompensar y así bendecir. Hay muchas bendiciones que Dios quiere darle, pero están atrofiadas, están allí cerradas, porque usted aún no ha obtenido un mérito. ¿Y cómo usted obtiene un mérito? Que apenas se le cruza a una persona necesitada, usted le da sedacá, le da alguna moneda, le da algún billete, usted lo bendice. Y usted automáticamente del cielo recibe un mérito y después Dios le puede enviar otra bendición. Lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, estaba dando una ofrenda de elevación. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos al dar estaban elevándose espiritualmente. Cuando tú das y te desprende de lo que Dios te ha dado, tú te elevas espiritualmente y te conectas a Dios y haces que la bendición de Dios venga sobre tu vida. Esto es extraordinario, la caridad, la sedacá. Debemos tener este sentir en nuestro interior de desprendernos de aquello que Dios nos ha dado, de dar a aquella gente que necesita. Porque hay mucha gente que tiene necesidad de una palabra, de un consejo, de un aliento, de alguna oración, de alguna sedacá monetaria, económica. Y muchas veces el hombre se tapa los ojos o mira para el lado y no está atento a la necesidad de los demás. Y hay mucha gente que tiene necesidad. Vaya usted un día al Hospital Soto del Río y se va a dar cuenta que hay mucha gente que tiene necesidad allí. Vaya usted a algún hospital y se va a dar cuenta que hay mucha gente que tiene necesidad. Pero generalmente el hombre es tan egoísta, está tan ensimismado que no puede ver la necesidad del otro. ¿Usted sabía que el principio de Dios es ser un Dios dador? Esto quiere decir que Dios desde su principio como Dios es un Dios que siempre da. Todos los días nos da vida, todos los días nos da salud, todos los días nos da aliento de vida, todos los días nos da, hace que nuestro organismo funcione, nuestros pulmones, nuestros latidos. Dios lo da todos los días, vida.
porque Él es un Dios dador. Y si usted se da cuenta, Dios no solamente le da un hijo de Dios, le da a una persona que a lo mejor no tiene ni idea de Dios, pero el otro día amaneció bien. Porque Dios en su naturaleza es un Dios dador. Y si no entendemos, el hombre o la mujer no entiende que la naturaleza de Dios es un Dios dador, jamás vamos a conocer a Dios ni conectarnos a los mundos espirituales. Dios es un Dios que constantemente da luz. Él sustenta la tierra, Él sustenta el universo, Él sustenta el sol, la luna, para que día de noche sea sustentado. Nos sustenten a nosotros, nos da a nosotros oxígeno. Todos los días, hermano querido, Él es un Dios por naturaleza creador. Eso es lo que debemos entender. Enseña la sabiduría espiritual del pueblo de Israel que antes de la creación de este mundo había una vasija muy grande. Dios le compartía esta vasija constantemente de su luz, de su luz, de su luz. Esa vasija llegó a tal punto de que ella no solamente quería recibir, sino dar. ¿Y qué hizo el Señor? Para que esta vasija diera, explotó esta vasija y se produjo esto lo que se llama Big Bang y produjo toda la creación del universo como tal. Pero una de las cosas que quería esta vasija gigante, que era un alma gigante, la intención de ella era no solamente recibir, 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 sino dar. Ella quería compartir y quería tener el mismo principio espiritual de naturaleza de Dios de compartir. ¿Y qué hizo? Dios lo permitió así, pum, y se produjo esta gran explosión y hoy estamos aquí. Este es un secreto que revela el mundo espiritual, que enseñan los grandes judíos, cabalistas del pueblo de Israel. Eso hizo la vasija. Nosotros en nuestra alma, en nuestra esencia, es dadora. Pero si tu alma no es capaz de dar ni un centavo, ni un peso, tú no estás siendo igual que el Creador. Si tú eres mezquino en alguna área o piensan solamente en ti y no en los demás, estás solamente satisfaciendo tu ego y dándole más a tu ego, pero no ayudando a los demás. Te estás llenando de egoísmo, no viendo la necesidad de los demás. Enseñan los grandes judíos del pueblo de Israel que aquel que tenga la capacidad de dar se vuelve afines con Dios, se torna igual a Dios, se torna en sí la capacidad de caridad que Dios tiene y pasa a ser parte de su naturaleza y toma afinidad con el Creador. Cuando usted da, se está asemejando al Creador, que es un Dios dador por naturaleza. ¿Cuál es la capacidad de nuestro dar? ¿Cuál es nuestra capacidad de poder ofrendar lo que tenemos? Siempre hay limitaciones, siempre hay peros. No, es que si le doy a esta señora, a este caballero, me quedo sin plata para el pan o me quedo sin para comprar lo que quería comprarme más ratito, una Coca-Cola, una bebidita. Y empezamos a cuestionar cuando Dios nos pone méritos. Si Dios en alguna circunstancia de su vida le pone a un pobre, a un necesitado, es porque Dios quiere que en esa circunstancia usted sea capaz de dar a aquel que necesita. Si usted hizo vista gorda, quiere decir que Dios no lo va a bendecir en esa área. Porque Dios no te puede bendecir más si tú no eres capaz de dar más. Dios no te puede dar más si tú no eres capaz de desprenderte. Una vez le preguntaron a Farcas, Farcas es judío, le preguntaron a Farcas, Farcas, ¿cuál es el éxito de que eres millonario, de tu éxito, de tus riquezas? Y Farcas dijo, mi éxito es darle caridad al pobre.
Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga grandes cosas con nosotros, que nos bendiga con empresas, que nos vaya bien en nuestros proyectos, en nuestro emprendimiento, pero si no tenemos la capacidad de desprendernos, ¿cómo Dios nos va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a dar? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Cuando tú das algo, tú elevas espiritualmente a esa persona y te elevas a ti mismo. Y cuando tú eres capaz de ofrendar, ¿qué iban a hacer los israelitas en este contexto bíblico? Ellos iban a dar para la construcción del Mishkan, para la construcción del tabernáculo. Por lo tanto, cuando tú das una sedacá, cuando tú das una ofrenda, o das al necesitado, o a cualquier persona, tú estás construyéndote a ti mismo que eres un templo de Dios vivo, un tabernáculo, un Mishkan, y a la vez te estás construyendo a ti mismo. ¿Para qué? Para que la Shejinah y la presencia de Dios habite en tu vida. Qué tremendo esto. Si leemos el texto, dice aquí, ofrenda de elevación, es lo que debemos hacer. Todo aquel que sea generoso de corazón, ¿cuánta generosidad hay en nuestro corazón? Aquel generoso, todo aquel que sea generoso, que done una ofrenda. ¿Cuánta generosidad hay en nuestro interior? O solo por poquito, o solo por día, o solo a fin de mes. ¿Cuánta generosidad hay? Dice que toda la comunidad israelita, leemos el verso 20, se retiró de la presencia de Moshe. Todos se retiraron, porque no todos entienden el aspecto espiritual de dar. Y hay algunos que quizás no le puedan entender. Este mensaje a lo mejor no lo pueda recibir, porque no todos van a entender el aspecto espiritual de dar. Y dice que toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moshe. Pero ¿quién se acercó? Entonces se acercó toda persona a quien su corazón lo impulsó a ofrecerse como voluntario. O sea, todo aquel que le nace en su corazón en dar, ellos fueron los que se acercaron. ¿Cuántas veces sentimos este impulso de dar? Y pasa hoy en día, no, es que si yo siento de Dios que le voy a dar a esa persona, porque si no siento, no le doy. Es una mentira. Es una mentira, es un dogma religioso, cerrado, limitado. Porque Dios no es que hoy día siento que voy a bendecir a la humanidad y que todos van a tener vida hoy día. No, Dios todos los días te da la vida y la salud. No es que hoy día me nació en el corazón que todos los seres humanos van a amanecer despiertos y bien. No, Dios no es un Dios de sentir, hermano. No es que, es que yo sentí que voy a dar. No, Dios por naturaleza da constantemente y Él no necesita sentir para dar. Eso es una mentira de lo que nos han enseñado. Es que yo siento y cuando siento debo dar. No, porque tú estás limitando a tu sentir. Por lo tanto, estás limitando a Dios. Dios no es un Dios de sentir. No. Él no siente cuando debe dar. Él siempre da. Dice que su corazón lo impulsó a ofrecer voluntariamente. Y todo aquel que se sintió motivado a donar para la obra de la tienda del encuentro, para todo lo necesario para su culto y para las vestimentas sagradas, aportaron para toda la construcción del Mishkan, porque cuando tú das, aporta para la construcción espiritual tuya. Aportas méritos para que Dios te bendiga. Se presentaron los hombres con las mujeres, los hombres y las mujeres se presentaron. Y todo corazón se motivó a dar. No esperes un sentir para dar, no. Siempre anda con algunas monedas en tu bolsillo para poder darse de acá a aquella persona que necesita. Porque así, contra más tú te desprendas, más Dios te va a bendecir. Más puertas Dios te va a bendecir y va a abrir puertas de prosperidad para ti. Toda clase de joya de oro se presentó todo hombre que quiso elevar. Eso es lo que hicieron los hombres y las mujeres, elevaron. Cuando hablamos de elevar la materia, no solo trata de hacer la verajot o la verajá que hacemos. Cuando elevamos la materia, incluso podemos elevar a aquellos que damos con el impulso y la intención del corazón. ¿Y cómo lo hacemos con ese impulso de alegría? Elevamos a aquellos que damos. Si lo damos triste, mejor no lo demos.
Pero si tú lo das con alegría, elevas aquello que das. Y aquella persona que lo recibe es bendecida de parte de Dios. Existe algo espiritual muy interesante, que una de las cosas que anula decretos a tu vida que son malos es la sedacá, o sea, es dar caridad. Si a ti en el mundo espiritual se te decretó algún accidente fatal o algo terrible que te iba a acontecer, tú dándose de acá haces que esos decretos se anulen. Es el poder de la sedacá. Incluso la sedacá sustenta la creación, sustenta el universo. Existe un comentario de un judío que se llama judío cabalista y que enseña al pueblo cristiano, Mario Sabán. Él hace una comparación de la sedacá versus el pan de la vergüenza. ¿Qué debo hacer? ¿Ayudo a la gente o no le ayudo? ¿Qué diferencia hay entre la sedacá y el pan de la vergüenza? La sedacá es la ayuda que hago para que otro pueda crecer, pueda comer o pueda estudiar. La sedacá es la ayuda que puedo realizar al prójimo cuando entiendo que le puedo dar tranquilidad económica para su crecimiento. Si sé que alguien que está estudiando mucho y necesita ese dinero para comprar libros o seguir estudiando, al darle la acá, lo ayudo a que no se preocupe por los temas económicos y pueda continuar su estudio. Si una persona está preocupada por su sustento y la ayudo con sedacá, puedo lograr que al no tener preocupaciones trabaje mejor y pueda progresar. La sedacá es un acto de justicia por el cual quien tiene la posibilidad puede dar a quien lo necesita. La virtud de la sedacá no es de quien la recibe, sino de quien la da. Ahora vamos al tema del pan de la vergüenza. El tema del pan de la vergüenza, que es, en otras palabras, cuando se recibe mucho y no es capaz de retribuirlo. Ese es el pan de la vergüenza en sencillas palabras. El problema ahora se encuentra en quién lo recibe. Si una persona cobra la sedacá o la caridad de otra y con ese dinero se va a jugar al casino, obviamente lo malgasta en algo que era innecesario, por lo tanto no lo valora. Al final lo pierde y pasa a ser pan de la vergüenza. Pero si una persona cobra la sedacá y trabaja duro, estudia y progresa, la sedacá que ha recibido no constituye pan de la vergüenza. El que da para hacerle un bien al otro está dando sedacá, caridad. Pero si quien lo recibe no lo utiliza para su progreso y desvía ese dinero, se transforma en el pan de la vergüenza. Cualquier cosa que el receptor no valora o que el receptor recibe sin merecimiento, se transforma en pan de la vergüenza. Cuando aquel que lo recibe lo utiliza para otros medios, que no sea para su progreso o para su alimento. Si alguien le pagó un sueldo a una persona que no trabaja porque prefiere cobrar sin trabajar, también ese pago se puede transformar en el pan de la vergüenza. La sedacá depende del dador, pero el dador debe dar si entiende que el otro lo necesita. Es responsabilidad del necesitado si lo aprovecha o lo transforma en pan de la vergüenza. Tú cumples con dar, pero si ese que lo recibe lo utiliza para otro fin, se transforma en el pan de la vergüenza. Pero no solamente se detiene ahí. ¿En qué también se basa el pan de la vergüenza? Cuando se recibe mucho y no se retribuye en nada. O cuando se recibe mucho, pero no es capaz de compartir aquello que ha recibido.
uno se transforma en ese pan de la vergüenza. Interesante entender estos conceptos que nos enseña también la parashá de esta semana. ¿Qué significaba terumá en las parashá anteriores? Era elevación, ofrenda elevada. La sedaká forma en nuestro interior un arca espiritual para que la presencia divina o la Shejidá opere en nuestra vida, esté presente. Éxodo 35:5 dice, recolecten de ustedes una ofrenda. Y dice, leyéndolo rápido, todo aquel que sea generoso de corazón. Hashem está ordenando a Moshe recolectar esta ofrenda para la construcción del tabernáculo. Porque todo lo que Dios nos da es de Él, pero Él nos los da con el objetivo que nosotros podamos dar. En 2 Corintios capítulo 9, verso 5 al 11, dice lo siguiente. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. ¿Por qué hoy en día cuesta mucho a la gente dar? Porque no se ha enseñado el tema de la generosidad, ni del aspecto físico de la escritura, ni tampoco del aspecto espiritual. Por eso no hay hábitos de caridad. Preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Cuando se habla de caridad no es para exigir algo, sino para que tengamos nosotros en nuestro interior el hábito de ser generosos. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si sembramos poco, segaremos poco. Si sembramos en abundancia, segaremos en abundancia. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí entendemos que Dios ama a aquella persona que entiende la importancia de dar caridad. Hay un texto en la Mishnah, en el Talmud, que se llama Pirkei Avot, Tratado de los Padres, capítulo 1, Mishnah 2 nos dice, Shimón el justo fue uno de los últimos miembros de la gran asamblea. Él solía decir, el mundo está fundado en tres cosas, la Torá, el culto y la caridad. ¿Qué es caridad? Darse de acá, ya sea un mensaje, una enseñanza económicamente, alguna enseñanza espiritual, algún secreto del cielo, esto es también darse de acá. Y dar caridad también es vestir a los desnudos, visitar a los enfermos, consolar a los deudos y enterrar a los muertos. Que también enseñaba Yeshua. Yeshua entendía esto. Yeshua cuando tuvo a esos 5.000 personas, el cual él los pudo haber despachado, hizo todo lo contrario Jesús. Multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a toda la gente. Porque Jesús entendía este principio. Y por eso él lo enseñaba en Mateo 25, del 30 al 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Aquí nos está enseñando los tipos de cosas que podemos dar. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver, y viniste a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí Yeshua, Jesús, enseñaba la importancia de dar caridad. Y lo enseñaba desde un concepto más profundo. Lo daba el concepto global, incluía todos los factores en cómo uno podría dar. Estas cosas son contrarias a la filosofía griega, que sin querer se nos ha heredado también en nuestro sistema. Por eso el ser humano es individualista y se preocupa de sí, de su familia y los demás, que hagan lo que sea o cubran sus necesidades como sea. Según Aristóteles, los tres conceptos citados en la Mishnah de la Torá, el culto y la caridad que sustentaban el mundo, que son el fundamento del mundo, este decía que no traería a la boca del humano ni un pedazo de pan. Entonces, ¿cómo podrá vivir el hombre? Pero nosotros que recibimos la Torá, sabemos que nuestra situación es sobrenatural y es Hashem quien da el sustento, la parnasá, el sustento a aquellos que se ocupan de la Torá, el culto y la caridad. En Santiago 1:27 dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando dice la Escritura que se va a ofrendar, que se va a dar una ofrenda elevada, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno da caridad puede llegar a percibir el agrado de Dios. Por eso dice la Escritura que Dios ama y bendice al dador alegre. Porque Dios ama a aquel que da caridad, lo ama. Cuando dice también de todo corazón generoso, para que una persona sea caritativa, la persona debe abrir su corazón. Y una vez que abre su corazón para darle a los demás, también puede recibir bendiciones de abundancia del corazón superior. Interesante lo que dice. Puede recibir las bendiciones de abundancia del corazón superior. El Rabí Nachman explica que cuando uno abre su corazón a la caridad y a la bondad, permite que el corazón abierto reciba aún mayores bendiciones desde arriba, desde el corazón superior. Quien da, quien se desprende sin dolor, se crea como un recipiente, como un santuario, como un tabernáculo para que la sagrada Shejinah, la sagrada presencia divina habite en ese corazón. Vemos el caso del centurión romano llamado Cornelio en Hechos capítulo 10 del 1 al 4 y después del 44 al 48. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. Cuando habla de limosna, en realidad se está refiriendo a la caridad. Limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Dice que éste vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor?
Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, o sea, tu caridad, han subido por memoria delante de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, nos saltamos al 44, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. Vemos que Cornelio hacía oraciones. Era un hombre temeroso, un hombre justo y además daba caridad al pueblo. Vemos que Dios le abrió los sentidos del mundo espiritual y Dios le muestra una visión y él pudo ver un ángel que le hablaba y que le decía que Dios había visto, había escuchado sus oraciones y había visto la limosna, la caridad que él había dado. Porque cuando el hombre da caridad, abre el mundo espiritual. Puede que los ángeles le visiten en su hogar, le visiten en su familia, le abre la visión al mundo espiritual porque te da un mérito para que Dios abra los sentidos de tu alma y te muestre visiones del mundo espiritual. Eso es lo que hace la sedacá. Eso es lo que hizo Cornelio, orar y darse de acá. Eso le abrió la cortina del alma para que sus ojos vieran la visión espiritual y pudiera ver un ángel de Dios. Esa es la importancia de dar caridad. Tremendo esto. Que sea el Eterno guardando esta enseñanza en nuestro interior. Y sé que nos quedamos digiriendo, porque yo igual lo quedo digiriendo este mensaje. Pero tenemos que pasar a la parashá número 23 para no atrasarnos. Pero mientras tanto, medite esto en su corazón. La importancia de darse de acá. Entendemos todos los factores espirituales de esto. Sigamos. Vamos a la parashá número 23 llamada Pekudei, que quiere decir recuento. Y voy a leerlo fugazmente. El tema es los viajes del alma. Éxodo 40 del 33 al 38. E instaló el patio alrededor del tabernáculo de altar y aplazó la cortina a la entrada del patio. Así Moshe completó el trabajo, lo que estábamos enseñando. La nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria de Hashem colmó el tabernáculo. Moshe no pudo entrar en la tienda de reunión porque la nube, que era sumamente intensa, estaba reposando sobre ella y la gloria de Hashem colmaba el tabernáculo. O sea, Moshe podía ingresar a la tienda solo cuando la nube divina se apartaba. Cuando la nube se levantaba de sobre el tabernáculo, los israelitas sabían que debían reiniciar la marcha. Así fue en todos los tramos de su viaje por el desierto, pero mientras la nube no se elevaba, ellos permanecían acampados y no reiniciaban la marcha hasta que la nube se elevaba, pues la nube de Hashem estaba sobre el tabernáculo de día y había fuego en él para la noche a la vista de toda la casa de Israel. Así fue en todas sus paradas. Los viajes del alma. Interesante el tema. Los viajes del alma. El alma puede tener muchos viajes, hermano querido, faltándonos este tema un poco brusco. Pero el alma tiene muchos viajes. Y existen conceptos muy potentes en esto, pero voy a explicar la forma más sencilla. El alma constantemente está en un viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma, al venir y enfundarse en un cuerpo, como lo estamos ahora, ya está en un viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el alma viene y se materializa en un cuerpo, es un viaje como tal. Y durante el viaje del alma sobre esta tierra, el alma va a llevar a cabo aprendizajes a través de procesos de tristeza, de dolor o de adversidades o de situaciones de la vida que van a provocar paradas en el viaje del alma. Cuando vamos y viajamos al sur de Chile, tenemos que hacer paradas en distintas ciudades para abastecernos, podemos bajarnos a comprar algo o a comer algo. Lo mismo pasa con el alma.
Cuando el alma viene a este mundo, el alma emprende un viaje y va a tener distintas paradas que van a ser muy valiosas para el crecimiento espiritual de su vida, para el crecimiento espiritual de su alma. A través de nuestros viajes por la vida, muchas veces vamos a viajar de día o de noche. Muchas veces vamos a ver la luz o la oscuridad, las nubes o el fuego, tal como le pasó al pueblo de Israel. Vamos a ver la nube y el fuego divino constantemente que nos van a proteger, asegurando nuestra supervivencia. Otras veces, en alguna parada de nuestra vida, nos va a enseñar algún valioso mensaje del cielo. Las paradas que los israelitas hicieron a lo largo de todo el trayecto hacia la tierra prometida fueron necesarias, porque cada parada trae una enseñanza de Dios. Mientras viajaban, la nube no reposaba sobre el tabernáculo, solo lo hacía cuando paraban. Cuando tú paras en algún proceso difícil de tu vida o circunstancia donde Dios te dice stop, es el único momento cuando la Shejinah y la presencia divina puede tratar contigo y donde Dios puede tratar en tu corazón. Estas son las paradas que tiene el alma en este viaje en la tierra. Y todas las paradas son parte del trayecto y del viaje que tenemos. Los 42 segmentos del viaje de Egipto a la tierra prometida constituyen las 42 senderos que el alma tiene a su disposición para conectarse con él. Senderos cuyos sentidos podrán descubrir a través del estudio sistemático y profundo de la Torá. El estudio profundo de la Torá te va a poder ayudar a entender las paradas que tú tienes en el trayecto del viaje de tu alma. Y las paradas son un engranaje vital de importancia en dicho sistema, porque constituyen el indispensable momento de reflexión para determinar en cada encrucijada de la vida. Cada parada que tengas, caída, tropiezo, error, pecado, equivocación, tristeza, dolor, aflicción, cada parada te va a traer una reflexión que va a ser crucial para cuál camino tú vas a tomar. ¿Cuál sendero será el más adecuado para alcanzar el horizonte estipulado? Porque el objetivo de cada parada, de cada interrupción, es brindarte el privilegio de experimentar la dicha de un volver a comenzar. En cada parada que tienes, en realidad es un reseteo para que vuelvas a comenzar, para que comiences de nuevo, para reflexionar, para analizar en qué estás fallando. Dios todo lo permite así, sea lo bueno o sea lo malo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Dios está en lo alto, en lo bajo. Nada nos va a separar del amor de Dios. Porque Dios está en todo momento, incluso en los fracasos y en las paradas de tu vida, Dios va a estar allí dándote una enseñanza. Porque a veces el alma vuela muy alto, vuela muy rápido y necesita tener una parada para reflexionar en qué ha fallado y experimentar un volver a comenzar. Esos son los viajes del alma. El alma vino a este mundo en un viaje. Y la parada te va a ayudar a conocer al Creador. La parada que tú tengas va a ayudar a que tú te conectes con el Creador, a que te hagas un autoanálisis, que te hagas una introspección, puedas mirar tu interior y ver en qué has fallado. Esos son los objetivos de las paradas. Por lo tanto, son los viajes que da el alma.
Los viajes del alma no solamente son estos. El alma viaja cuando estás dormido. El alma viaja a otros mundos superiores. Cuando estás durmiendo, el alma viaja a otras dimensiones. Y el alma es capaz de viajar al pasado, presente y futuro. Cuando tú estás dormido. Por lo tanto, es otro tipo de viaje. Y así el alma puede viajar. Pero hermano, solamente viaja el alma cuando morimos y nos vamos con el Señor. No, el alma incluso viaja después que tú mueres. Pero no solamente esperes el viaje final que nos han enseñado, que es el viaje último cuando mueres. No, ahora estando en vida, tu alma puede viajar al pasado, presente y futuro y puede ver aún más allá de lo que tus ojos no ven. Por lo tanto, el alma emprende distintos viajes y esos viajes van a enseñarte una valiosa lección. Voy a concluir con esto. Yo sé que me he extendido, pero es necesario que indaguemos esto. Y voy a concluir con algo que enseña el Zohar. ¿Qué es el Zohar? Los secretos del mundo espiritual. Ya lo he explicado. En la clase anterior también lo expliqué. ¿Quién recibió el Zohar y quién lo enseñó? ¿Quién en este mundo es para nosotros más grande que Abraham? Asociados por los sabios de modo esencial, como la bondad. Abraham era un hombre muy bondadoso, incluso un hombre muy servicial y que daba caridad a toda la gente, que hacía el bien con todas las criaturas. El día que él hizo un banquete, dice el texto en la escritura en Génesis 21:8, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham un gran banquete. El día que fue destetado Isaac, Abraham hizo un banquete, comida a la que invitó a todos los grandes hombres de la generación de él. Y aprendimos que en cada comida de alegría existe un acusador que se acerca y observa. Escucha bien esto, presta atención. Esa persona se anticipó e hizo el bien a los pobres. Y hay pobres en su casa. Aquel acusador se aleja de la casa y no entra allí. Si hay pobres en la casa, dice que este acusador se aleja de allí. Y si no, se introduce y contempla la multitud cuando se celebra algo importante y hay mucha alegría. Y contempla la multitud que se regocija este acusador, sin los indigentes y sin que se haya anticipado a hacer el bien a los pobres. Asciende a lo alto este acusador y va delante del Creador. Dice que cuando Abraham invitó a los grandes de la generación al banquete, el acusador descendió y se colocó en la puerta como un indigente, pero nadie le prestó atención. Abraham estaba atendiendo a los reyes y a los grandes hombres de las generaciones. Sara amamantaba a los hijos de todos los que no creían que ella había dado luz debido a su edad avanzada, sino que decían que era un niño encontrado y que lo habían traído del mercado. Por eso, cuando sus hijos fueron traídos con ellos al banquete, tomó Sara a sus hijos y los amamantaba delante de ellos, tal como está escrito. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Génesis 21:7. Ciertamente hijos, dice el versículo, cual se refiere también a los hijos de los invitados. Y dice que el acusador estaba a la puerta y recordó lo que Sara dijo. Dios me ha hecho objeto de risa. Dice que al escucharla, dice, el acusador ascendió ante el santo bendito sea
y le dijo, Señor del mundo, tú has dicho a Abraham, mi bien amado, y he aquí que Abraham hizo una comida sin darme nada, y sin dar nada a los indigentes, y no ha sacrificado delante de ti ni siquiera una paloma. Y además Sara dice que se ha reído de ella. Y dice que este acusador, que se había transformado en un indigente, subió a reclamarle al Creador y acusar a Abraham y a acusar a Sara de aquello que habían hecho. Y el acusador estaba en la puerta y recordó lo que Sara dijo. Dios me ha hecho objeto de risa. Al escucharle, el acusador ascendió ante el santo bendito sea. Y le dijo, Señor del mundo, tú has dicho a Abraham, mi bien amado, y he aquí que Abraham hizo una comida sin darme nada, y sin dar nada a los indigentes, y no ha sacrificado delante de ti ni siquiera una paloma. Y además Sara dice que te has reído de ella. El santo bendito sea le dijo, ¿quién en el mundo es como Abraham en grandeza espiritual y fe? Sin embargo, el acusador no se movió de allí hasta que logró generar confusión en toda esa alegría. Entonces el santo bendito sea ordenó a Abraham que ofreciera a Isaac por sacrificio y decretó que Sara muriese de aflicción a causa de su hijo. Toda esta aflicción fue causada a Abraham porque no dio nada al indigente mientras todos los demás se encontraban en medio de un abundante banquete. Esto es lo que revela los secretos del mundo espiritual y los secretos del precioso Zohar, del libro del esplendor. Así que nos quedamos con estas dos enseñanzas, que sea Dios trayéndonos revelación, comprensión a todo esto, y que en cada momento que comemos y hay alegría, existe un acusador que si nosotros no somos capaces de dar a algún indigente, ellos nos van a acusar al Creador y hace que vengan decretos negativos para nuestra vida y en algunas áreas no nos vaya bien. Esto es lo que hace cuando no somos capaces de dar al sedacá al indigente, de dar un mensaje de esperanza al necesitado, de dar sedacá a la persona que no tiene, de dar dinero, de dar una palabra de aliento, de dar un abrazo, un cariño, un consejo, de dar alguna enseñanza espiritual de la Torá, algún secreto del mundo espiritual. Cuando el hombre nos da sedacá, trae decretos negativos sobre la vida del hombre. Por eso sea el Creador ayudándonos y trayéndonos conciencia de la importancia de dar sedacá. Que sea Dios bendiciéndonos, guardándonos y que la parashá de estas semanas, las dos parashiot, sea guardada en nuestro interior. Que el Eterno le bendiga.